En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. La celebración de la Eucaristía es siempre alabanza al Padre por Jesucristo su Hijo. En la unidad del Espíritu Santo, hoy, solemnidad de la Santísima Trinidad, proclamamos el misterio de Dios revelado. Dios que es uno, pero a la vez esa comunidad de personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu. Bendito sea Dios y su Hijo unigénito y el Espíritu Santo por la misericordia hacia nosotros. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. A ti, el Hijo de Dios vivo, te invocamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. A ti, imagen viva del Padre, te pedimos. Cristo, ten piedad. Ten piedad. A ti, el ungido por el Espíritu Santo, te rogamos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Y con los ángeles y santos alabemos y glorifiquemos a Dios Padre Todopoderoso, por su Hijo Jesucristo en la unidad del Espíritu Santo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de la verdad y el espíritu de la santificación, revelaste a los hombres tu admirable misterio, concédenos al profesar la fe verdadera, reconocer la gloria de la eterna Trinidad y adorar la unidad en su poder y grandeza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Proverbios. Esto dice la sabiduría de Dios. El Señor me creó al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas. En un tiempo remoto fui formada antes de que la tierra existiera. Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas. Aún no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada. No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo, cuando sujetaba las nubes en la altura y fijaba las fuentes abismales. Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasaban su mandato. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como arquitecto, y día tras día lo alegraba, todo el tiempo jugaba en su presencia. Jugaba con la bola de la tierra y mis delicias están con los hijos de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos, Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para mirar por él? Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad.
Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, habiendo sido justificados en virtud de la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos obtenido, además por la fe, el acceso a esta gracia en la cual nos encontramos y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era y al que ha de venir. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La solemnidad de hoy es un poco especial porque normalmente en la Iglesia, pues cuando hay una fiesta, una solemnidad, es por un hecho concreto. Cuando celebramos los apóstoles o los santos, pues celebramos su vida santa, su martirio de unos personajes. O cuando celebramos hechos de la vida de Jesús, su pasión, su muerte, su resurrección. O como celebramos domingo pasado, el don del Espíritu Santo, Pentecostés. Hechos. Siempre buscamos hechos, cosas que celebrar. Y la misa de hoy es una misa especial en el sentido de que, aunque en todas las misas ofrecemos la misa a Dios, faltaría más, solo tiene sentido en Dios mismo, pero hoy celebramos el misterio de la Santísima Trinidad, o sea, hoy solo celebramos Dios, lo que es. La esencia de Dios misma, la fiesta de Dios y basta. Y de hecho, si uno se fija en toda la vida cristiana, esto de la Trinidad se repite infinidad de veces. Desde cuando uno empieza cualquier oración o cualquier cosa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O desde el final de la misa se nos bendice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O cada domingo, después de la homilía, rezamos el credo y creo en el Padre, y creo en el Hijo, y creo en el Espíritu Santo, y creo en un solo Dios.
Pues eso es lo que celebramos. Celebramos a Dios. Y el problema está en que, claro, entender a Dios es prácticamente imposible, al menos entenderlo del todo. Razón es como una pulga nosotros que queremos entender el mundo, o un elefante. ¿Cómo vas a entenderlo? La diferencia es, pues eso, multiplicado por infinito, es la diferencia entre nosotros y Dios mismo. El Creador y Señor de todas las cosas, ¿cómo se le va a entender? Y entonces vienen dos formas de entender las cosas de Dios. Una, por la propia razón. Dios nos ha dado una razón, una inteligencia que nos permite conocer cosas. Y el hombre, cuando se encuentra ante la creación, cuando se encuentra ante un mundo ordenado, ante una inteligencia que Dios nos ha dado, ante una belleza de la misma creación, ante tantas cosas, empieza a pensar, esto puede aparecer, incluso el sentido de la misma existencia, el hecho de existir. ¿Eso cómo puede ser? Y entonces, y esto lo explicará muy bien San Pablo en sus cartas, nos dirá que el hombre puede llegar precisamente por su inteligencia, porque para eso le ha dado inteligencia, a conocer la existencia de Dios. Y eso es cierto, que Dios existe. Ahora bien, el cómo es, aunque la inteligencia nos puede dar muchas cosas, pero muchas otras las sabemos por revelación, porque se nos revelan. Y es Cristo mismo el que nos va revelando a Dios y nos lo va enseñando. Y entonces se nos revela este Dios Padre Creador. Se nos revela a Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios que se hace hombre. De la misma dignidad que el Padre, es uno con el Padre, pero es el Hijo. Y no son dos dioses, es uno solo, pero ya es Padre e Hijo. Y después se nos revela el Espíritu Santo, el que Cristo nos enviará y que es su Espíritu, y también del Padre. Es un lío. ¿Cómo va a ser tres personas en un solo Dios? ¿Difícil de entender? Pues claro. Por eso esto es de fe. Lo que no es de fe es que exista Dios, eso es de razón. A eso no hace falta ni creer, eso hasta la gente más inculta sabe de la existencia de Dios. Otro es saber lo mínimo de Dios. El problema también está de la soberbia humana. Cuando el conocimiento se transforma en sofismo y en soberbia, el hombre deja de creer. Aunque hay toda una reflexión que nos hará Benedicto XVI que dice, no, si el problema no es que falte fe, el problema es que falta pensar y falta razón. La gente piensa que deja de creer en Dios. No es verdad. Todos los que dejan de creer en Dios continúan creyendo en Dios, se han hecho dioses, creen en ellos mismos, en sus dioses. Y empiezas a ver y tienen sus ideologías, que son sus dioses. Tienen tantas veces, tantas cosas, tantas supersticiones. Es aquello que decía el gran clásico, cuando se deja de creer en Dios, el problema es que se cree en cualquier cosa. Y eso lo vemos cada día, en tanta gente. Dice no creer y cree en las tonterías más gordas del mundo, a la vez que critican a los creyentes que son gente irracional. No. Por desgracia, y esto lo mostró muy bien Benedicto XVI, el que no cree se transforma en irracional porque cree saberlo todo y no sabe nada. Ahí está el gran problema. El Señor, pero lo que hace es darnos aquello que es necesario para la salvación, y así sabemos de Dios y sabemos de la Trinidad, sabemos del Padre, sabemos del Hijo, sabemos del Espíritu Santo, porque es el Señor mismo que nos va explicando algunas cosas, pero restan en el gran misterio de Dios.
siendo cosas infinitamente más altas que nosotros. Es como si el Señor nos dijera, mira, os doy una pincelada para que os enteréis, pero no queráis entender a Dios como Dios es del todo, porque no tenemos la capacidad para entender a aquel que no solo nos ha dado todo el universo y toda la creación, sino que es infinitamente más que todo eso, y todo eso es enorme. Y así, y todo ese Dios, para el cual nosotros seríamos como una molécula, nada, pequeñísimos, sin embargo nos ama hasta el final, hasta hacerse hombre y dar la vida por cada uno de nosotros. Y de ahí viene la gran dignidad humana. Cuando alguno dice, bueno, saquemos la religión y saquemos la fe y apostemos por el hombre, no os lo creáis. Cuando se abandona a Dios, se abandona al hombre. Cuando se abandona a Dios, el hombre no sirve para nada. Y entonces se puede eliminar en cualquier momento, antes de nacer, habiendo nacido, y cuando es viejo, no sirve. Solo cuando nos damos cuenta que somos hijos de Dios, criaturas de Dios, que nos ama con todas las fuerzas, entonces vemos esa dignidad humana que hay que defender y que proviene de Dios mismo, de la acción de Dios hacia cada uno de nosotros. El que ama pide que amemos, no que despreciemos, no que matemos. El que nos ama lo que quiere es que ese amor inmenso de Dios por el cual viene toda la creación pase a cada uno de los hombres. ¿Para qué? Para que fructifique aquí y mostrando esa respuesta de amor hacia Dios, podamos vivir con Él eternamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Padre por Jesucristo, su Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Por la unión de las iglesias, para que los cristianos dispersos seamos reunidos en la unidad de la Iglesia de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todas las naciones, para que promuevan la honradez y la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los no cristianos, para que reconozcan en el hombre Jesús al Dios vivo y verdadero, roguemos al Señor. Te rogamos. Por los hermanos que han recibido en la Iglesia la vocación contemplativa, para que en la oración, el silencio y la entrega intercesora ante Dios busquen en todo momento el rostro de Cristo para el bien de toda la Iglesia y la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros aquí reunidos, que seamos uno y así el mundo crea, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Dios único y verdadero, omnipotente y misericordioso, tú nos has llamado a compartir tu vida en la comunidad de las tres personas. Escucha, Padre nuestro, la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu Santo en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mis pensamientos, mis ilusiones, también mis sentimientos.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor y Dios nuestro, estos dones de nuestra docilidad y transfórmanos por ellos en ofrenda permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con tu Hijo unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola naturaleza. Lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo y del Espíritu Santo. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles, los querubines y serafines que no cesan de aclamarte, diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que la recepción de este sacramento y la profesión de fe en la Santa y Eterna Trinidad y en su unidad invisible nos aprovechen para la salvación del alma y del cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos de avisos. El miércoles habrá club de lectura, tenéis información en la cartelera. Jueves el estudio y meditación de las lecturas del domingo, y domingo que viene es la solemnidad del Corpus, de la sangre, cuerpo y sangre de Cristo, que se celebraba normalmente los jueves, pero ya hace años que se celebra el domingo. Ese que también es el fruto del amor de Dios a nosotros, el cuerpo y la sangre de Cristo, se celebra también el día propio de Cáritas, así que la colecta será para Cáritas diocesana. Y acabamos con la bendición solemne. A cada invocación pueden responder diciendo amén. Que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Que haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su favor. Amén. Que vuelva su mirada a vosotros y os conceda la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buena fiesta a todos, Santa Semana a todos, y en nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.